Amados hermanos, nos preparamos para una pequeña breve enseñanza acerca de la ofrenda. Si traiga su ofrenda, puede dedicárselo al Señor. Buen día, hermanos, Dios los bendiga. ¿Se encuentran bien? Se ven frescos, hermanos. Es el hermano muy interesante hoy. Bien, amados hermanos, les invito a que vayan por favor conmigo a Romanos 15, hermanos, por favor. En el libro de los Romanos, capítulo 15, hermanos, en el Romanos 15, amén. del 22 en adelante, hermanos, al 33, 22 a 33. Y le voy a pedir a mi hermano que me haga el favor de leer, por favor. Cualquier hermano que guste darle lectura. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno, y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos partícipes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrar de los materiales. Así que, cuando haya concluido esto y haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Amén. Amén, hermanos. Ahora le voy a otro hermano que vaya a leer en 2 Corintios, capítulo 8, por favor. ¿Desde el 1, hermano? Sí, yo ahorita le digo, le digo hasta dónde van a Que la palabra de nuestro Señor dice, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. No, hermano, es 2 Corintios, capítulo 8. Pues digo que segunda. ¿El uno? Ajá. 8. Después, ok. Dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que así mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, así mismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis en fe,
en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundar también en esta gracia. Hasta ahí, mi hermano. Ahora por último, nuestro hermano, que vayan a 1 Corintios capítulo 16, hermanos. Amén. ¿Pues seguro? Sí, mi hermano, por favor. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordene en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, a quienes hubierais designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestros donativos a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, iré conmigo. Iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar, y por ser que me quede con vosotros, aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Pero estaré en Efeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta gran y eficaz, y muchos son los adversarios. Hasta ahí, mi hermano. Gracias, hermano. Bien, hermanos, les hice que leyéramos todos los paralelos, hermanos. ¿Para qué, hermanos? Para darnos cuenta, hermanos, de cómo han hecho mal uso hoy de las ofrendas, hermanos, cómo han hecho mal uso de los versículos de un solo verso, llevando a los hermanos a formar como una doctrina fundamental respecto a las ofrendas. Aquí estos tres capítulos o tres contextos inmediatos que leímos, hermanos, nos damos cuenta, hermanos, que es la misma ofrenda que obviamente los hermanos de Macedonia Acaya hicieron. De ellos nació ayudar a los hermanos de Jerusalén que estaban pasando por un momento que ya lo sabemos, difícil, porque estaban siendo perseguidos, estaban perdiendo su trabajo, entonces estaban pasando necesidad. Entonces los hermanos eran judíos, los hermanos de Jerusalén. Entonces los hermanos de Acaya y Macedonia, ellos como reciben, si nosotros de ellos recibimos lo espiritual, es por eso que nosotros, o de nosotros por gratitud, les ayudemos en esta necesidad. Entonces vemos qué diferente es, hermano, cuando leemos la Biblia en su panorama contextual, ordenado, hermanos, como nos damos cuenta de que las ofrendas, hermanos, lo hemos dicho, aquí la palabra lo dice, de forma que las ofrendas son por gratitud del creyente hacia Dios, ¿sí? No, hemos dicho que no tienen que sacar un texto sacado por su contexto y para manipularlo y hacerte que tú siembres, que tú des para que Dios te dé, hermanos, porque la palabra es clara. Las ofrendas, hermanos, son por gratitud del creyente hacia Dios. No hay una cuota fija que te tengan que poner para que tú des, es por gratitud. ¿Por qué? Porque el nacido de nuevo, el que mora el Espíritu, dentro de él, el Espíritu te redarguye a dar, hermanos. Pero es el Espíritu, o sea, por eso dice, hace rato, la palabra dice que cuando nosotros recibimos a Cristo, hermanos, el Padre, el Hijo, el Espíritu viene a morar dentro de nosotros. El Espíritu viene a morar dentro de nosotros. El Espíritu no se va, ¿sí? Como muchos dicen que el Espíritu se va, no se va, hermanos. El Espíritu, cuando nosotros creemos en el Evangelio, la carta de Efesios dice que somos sellados con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, hermanos, se queda ahí con nosotros, porque es el que nos guía a toda verdad, el que nos consuela, el que nos rehuye de pecado, el que nos lleva a santidad, ¿sí? El que intercede por nosotros. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros contristamos al Espíritu Santo, hermanos? Viene disciplina de parte de Dios y viene un retraso en nuestro crecimiento espiritual, hermanos, pero el Espíritu no se va. No es como en el Antiguo Testamento que venía y se iba, ¿sí? Ahí sí, pero hoy no, hermanos. Hoy el Espíritu se queda con nosotros. Entonces, todo creyente que tiene el Espíritu dentro de él no es indiferente a las necesidades tanto de la iglesia, ¿sí? Porque en las ofrendas, la palabra de Dios es clara, que dice la palabra de Dios que las ofrendas no solamente son para el mantenimiento del edificio, sino también para la ayuda de los creyentes que estén pasando necesidad, ¿sí? Eso es algo que no se hace, es algo que no se ha llevado en su orden, pero la palabra de Dios es clara, hermanos, es clara, hermanos, ¿sí? Ahora tenemos otro contexto, tenemos otro capítulo en segunda a los Corintios capítulo 9, donde allí ese es diferente, donde habla los derechos del ministro, que va junto con Filipenses, hermanos, ¿sí? Donde habla Filipenses, que los filipenses le mandaron aún a Pablo cuando se fue a Macedonia, hermanos. O sea, de ellos salió a ayudar a nuestro hermano Pablo en su ministerio.
pero nunca Pablo les pidió, hermanos. Siempre las ofrendas, hermanos, han salido del creyente nacido nuevo hacia Dios, obviamente hacia la obra del Señor. Obviamente todo esto tiene que llevar un orden, hermanos, y todo esto tiene que llevar respaldado, y los creyentes deben saber en qué se gasta el dinero. ¿En qué se gasta el dinero? ¿Para qué se utiliza? ¿Sí? Ahora, el dinero lo tienen que llevar los líderes, hermanos, los pastores, tienen que llevarlo gentes adecuadas que se escojan, como lo hicieron los apóstoles. Que se deben de llevar personas idóneas de buen testimonio, no dados como dicen, al vicio, ni de ganancias deshonestas. Y ellos deben hacerse cargo, hermanos, de ese dinero, de los recursos materiales. Si el ministro, obviamente, si no lo quiere en la obra, 100% se le debe dar un salario justo, hermanos, pero los pastores no deben de llevar el dinero. Es otro error que se ha cometido, o que muchas denominaciones han abusado de eso, hermanos. Sí, ahora, las ofrendas, también la Biblia es clara, dice que son para los creyentes que pasan necesidad. Lo vemos en Hechos. Hechos nos lo cuenta, hermanos. Cuando los apóstoles llevaban, todos los hermanos vendían, ¿sí? Por su gratitud de ellos, porque lo querían hacer, lo vendían, no por obligación, como un soldado que tienes que dar y te esfuerzan a dar porque te sacan un versículo fuera de su contexto, sino que ellos lo vendían, hermanos, y lo llevaban a los pies, y los apóstoles se lo quedaban, ¿no? Lo repartían conforme a la necesidad de cada hermano. Por eso es que dice que nada, no les hacía falta nada. Entonces, hermanos, todo lo vemos desde igual en Hechos. Todo lo que habla de las ofrendas, vemos, hermano, que es una iniciativa de los creyentes, de los hermanos, hacia ayudar, obviamente ayudar a la iglesia, el cuerpo de Cristo, ayudarse mutuamente. ¿Sí? No es de los líderes, hermanos, no es de los líderes, ni es una doctrina, hermanos, fundamental que Dios ha dejado. Si ahora, hemos dicho, si mi hermano quiere dar el diezmo, hermanos, bajo su propia convicción, bajo su propia conciencia, lo puede hacer. Pero es porque yo quiero hacerlo, no porque nadie me está imponiendo, no porque nadie me está diciendo, sino porque yo lo quiero, porque Dios me está bendiciendo y yo quiero ser grato, quiero ser grato con el Señor, lo puede hacer. Ahora, el Señor tiene que manejar de una forma ordenada, ¿sí? Y tiene que ayudar para los hermanos, ¿sí? Entonces ven cómo es totalmente diferente cuando la Biblia se conoce en un panorama ordenado, es lo que realmente la Biblia dice. Es muy diferente a que te agarren 2 o 3 versículos de por aquí y sin leer su contexto, hermanos. Entonces, hermanos, aquí se enseña, hermanos, la palabra de Dios, hermanos, en su verdadero orden y su verdadero contexto, lo que la Biblia dice, no lo que yo pienso, yo creo o yo siento, no, lo que Dios dice en su palabra. Y verán de cuenta, hermanos, que cuando es de Dios no es pesado, es sencillo, es transparente, es fácil, hermanos, de entender. Pero a veces las doctrinas de los hombres hacen que la palabra de Dios sea aparentemente difícil. Entonces, hermanos, esa es la gran importancia, hermanos, de conocer la Biblia en su panorama, hermanos. Entonces, hoy las ofrendas, hermanos, son por gratitud, ¿sí? De hecho, hermanos, en el programa, los creyentes, ahí los miembros, ¿sí? No se les exige, sino que ellos dan lo que realmente ellos quieren, ¿sí? Entonces, ahí hay un orden también, dicen que aquí, si alguien da de más, le dice, no quieras venir a comprar tu sobriedad. ¿En tu salvación? Sí. Entonces, se dan cuenta que el programa ese tiene bastante cosas aportables. ¿Por qué? Porque ahí realmente no es lo que les exigen, sino lo que ellos quieren dar, contribuciones voluntarias. Entonces, si nos damos cuenta, aquí la palabra de Dios es por gratitud de ti hacia Dios, nadie te tiene que imponer, ¿sí? Si obviamente nosotros hay cosas que el Señor va a trabajar, el Espíritu nos va a trabajar. Todo creyente que mora el Espíritu dentro de él puede entender la palabra de Dios. Ahí dice, Pablo es específico y les dice, si es que tenéis al Espíritu de Dios en vosotros. Entonces el Espíritu es el que nos va a llevar a toda madurez, hermanos, a hacer las cosas en orden, no en desorden, hermanos. Porque todo lo de Dios es ordenado, hermanos. Amén, gloria a Dios. Entonces, no hay desorden en las cosas de Dios, todo es ordenado. Eso quiere decir, obviamente, que nos va a llevar, es un proceso que nos va a ir preparando, nos va a ir capacitando en madurez, en madurez. Somos como un niño, hermano, cuando iniciamos, un bebé. Vamos madurando, hermanos. Entonces es Dios el que se encarga de nosotros de irnos madurando, de irnos perfeccionando, hermanos. ¿Sí, hermanos? Y para cimentar y reafirmar lo que usted dice, hermanos, aquellos que quieren dar el diezmo y si lo hacen por convicción, lo puede hacer, pero no seamos piedra de tropiezo para los demás hermanos que ellos tienen el no hacerlo, el ofrendar de la manera de lo que ahorita usted nos está explicando, porque podría ser que algún hermano diga, no, es que tienes que diezmar, es que
Si no diezmas, no hay bendición. Entonces, cada quien lo debe de hacer por su propia convicción, nunca por imposición. No, nunca por imposición. Por eso dije, si un hermano quiere dar el diezmo porque yo quiero darlo, es respetable, pero es bajo su convicción. Y ese hermano tiene derecho a saber en qué se gasta ese dinero, ¿sí? Ya sea en ayuda de los hermanos, en cosas, tiene que saber, ¿sí? Pero no se le va a exigir a nadie, no se le va a sacar versículos del Antiguo Testamento. Se dan cuenta todas las naciones que someten, usan el Antiguo Testamento. Entonces, el Antiguo Testamento no es una manera tajante para la iglesia. Podemos tomar ricas enseñanzas, no estoy diciendo con esto que no sirve, no, pero nunca las agarres de una forma tajante y directa y meterlas a la iglesia, ¿sí? Porque no vamos a encontrar nada de eso en las epístolas doctrinales del apóstol Pablo. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Es por gracia, es por gratitud, ¿sí? Entonces, todo lo que el creyente haga, el nacido de nuevo, que está en Cristo, todo lo tiene que hacer por gratitud. No solamente el tema de dinero, hermano, sino todo, hermano. Todo tienes que hacerlo por gratitud. No lo tienes por hacer porque te sientas depresión o porque te sientas obligado, no. Todo lo tienes que hacer, hermano, por gratitud. Por gratitud. Y cuando las cosas son por gratitud, no te cuesta, no te pesa. Lo haces con gusto, te emociona, quieres hacerlo. Pero cuando es impuesto bajo un gobierno humano manipulado, entonces ahí donde se te hace pesado, donde realmente las cosas no cuadran. Pero cuando realmente haces las cosas como Dios manda, todo es tan sencillo y tan hermoso y tan fácil que todos lo vamos a querer hacer, hermanos. Pero cuando es realmente bajo el orden de Dios. ¿Sí, mi hermano? Y así mismo también como lo dice en el capítulo 7 de Hebreos, donde habla de que aún Abraham, un día viniendo de derrotar a los reyes, se topó en el camino con Melquisedec, que era una persona de Dios, el cual no se sabe su genealogía ni de dónde viene, y dice que aún Abraham dio el 10% del botín que había recabado de esa derrota que había hecho, digamos que a los reyes, ¿no? Y acá dice que como aún Melquisedec, sin ser de la genealogía de Jesús o demás, vino a tomar el 10%, porque ahí nos enseña que precisamente el sacerdocio puede tener de ese 10%. Ah, claro, eso está siguiendo los Corintios capítulo 9 y Filipenses 4, porque eso no es lo mismo que en Corintios y Romanos, eso es muy diferente. Ahí Pablo habla de los derechos del ministro, si tiene derecho a comer, ¿sí? Porque ¿quién va a trabajar y no recibe un sueldo justo? Entonces, todo sueldo justo es bien, ¿sí? Pero todo bajo un orden correcto, ¿sí? Justo, no en desorden, no llevarnos a la avaricia. Porque hoy es el día que se mueve mucho la avaricia, ¿sí? Y ahora no están haciendo lo que las ofrendas también son para los hermanos, ¿sí? Para eso son las ofrendas, si las ofrendas se recogen y no hay más necesidad, y si como dice Santiago, si tú ves a tu hermano en necesidad y le pasas hacia de irte en paz, pero no le das lo necesario, ¿de qué sirve? No sirve de nada. Entonces, hermanos, las ofrendas también son para la ayuda de los hermanos que estén pasando, para eso también es la ofrenda. Por eso dice que aunque hayan salido de los lomos de Abraham. Sí, entonces, hoy, hermanos, tus ofrendas, hermanos, son bajo gratitud de ti o de nosotros hacia Dios, hermanos. ¿Sí? Si nosotros, Dios tiene que trabajar algo, el Espíritu no lo va a retribuir. No te lo tiene que estar diciendo el ministro, el pastor, ¿sí? El pastor, los líderes que hay en las iglesias, lo único que tienen que decir es la palabra correctamente. No tienen que poner, meterse más allá, porque el que se encarga de todo eso es el Señor. Y si eres hijo de Dios, implícitamente Dios dice que el que Dios te toma por hijo azota y disciplina. Y vemos en 2 Corintios, los hijos de desobediencia al Señor trata con ellos, o trata con nosotros. Entonces el Dios es el que se encarga de todo, Dios es el que se encarga de corregirnos en el camino. Nosotros nomás debemos orar los unos por los otros y instruir a los hermanos. ¿Para qué? Para que ellos tengan una madurez, un crecimiento, y así nosotros también tengamos menos trabajo, hermanos. Porque entre más obreros haya, pues mucho mejor. Porque el Señor nos ha mandado a hacer plantas de corredor, sino nos ha mandado a dar fruto. Y muchos no quieren eso, hermanos. Muchos quieren hacerlo, no. Ahí, eso no es la iglesia de Cristo, hermanos. Porque la iglesia de Cristo no vino nomás a levantar obreros, ¿sí? Para que esos obreros levanten más. ¿Sí? Nosotros
no como hemos oído hacer jerarquías humanas, no, o decir la iglesia, no, la iglesia de Cristo está fundada en Cristo y Él es la base fundamental. Entonces, hermanos, vamos a orar, hermanos, por lo que ustedes, hermanos, han decidido dar, hermanos. Y también si hay un hermano en necesidad, puede también acercarse, hermanos. Gracias, bueno, entonces, Padre, te damos gracias por este momento que nos permites estar aquí, Señor, reunidos, Señor. Gracias por tu misericordia, Señor, porque aún, Señor, hemos fallado día a día, Señor, y no hemos sido rectos delante de ti, Padre, tu gran misericordia, porque tú eres el gran de misericordia, nos has dado ese privilegio, esa bendición de poder ver un día más, Padre. Te doy gracias por la vida de cada uno, Señor, de los que estamos aquí presentes, Señor, que han dispuesto este tiempo, Señor, a ofrendarte por gratitud, Señor. Te pido, Padre, por la vida de cada uno de ellos, Señor, que tú bendigas, Señor, lo que ellos, Señor, bajo su conciencia, bajo su amor propio hacia ti, bajo su gratitud hacia ti, Padre, han decidido dar, Padre. Sabemos que esto no es por imposición, Padre. Sabemos que esto no es por una doctrina fundamental, Padre, sino es por gratitud, Señor, de cada creyente, Señor, hacia ti, para tu obra, Señor, para los hermanos, para el cuerpo de Cristo, Padre. Por eso te pido, Padre, que bendigas su vida, Señor, que bendigas todo, Señor, todo su ser, tanto cuerpo, alma y espíritu, Señor, les des el crecimiento primordialmente, Señor, y te pido que bendigas, Señor, todo lo que ellos hagan y lo pongan en tus benditas manos, Señor, porque así va a prosperar, Señor, todo lo que haga. Bendícelo, Señor, si es tu voluntad, Señor. Te agradecemos por todo, Padre, por todo como dijo nuestro hermano Pablo, estoy enseñado para vivir en escasez, en abundancia, para todo estoy enseñado. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Señor. Danos las fuerzas, Señor, y te doy gracias por su vida y por lo que vamos a dar, Señor, que es por gratitud para tu iglesia, Padre. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Pueden pasar a su ofrenda. Tía, ¿puedes venir? Es que se tapó un baño, no puedo. Ya le quiero, mi hermano, ya le Mis amados hermanos.